Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como a particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. Continuamos hablando de edificios con historia. No todos van a ser edificios llamativos que a primera vista digas, anda, llama mucho la atención. Vamos a intentar buscar edificios que contextualizan un entorno. Vais a entender por qué. Lo vamos a hablar con, por supuesto, miembro de COAL, arquitecto Jesús Martínez del Cerro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hemos elegido calle Ancha, es donde nos encontramos. Al fondo tenemos la catedral. Al principio casi, número 6, un edificio singular, también de principios del siglo XX. Pero primero, Jesús, ¿por qué hemos elegido este edificio? Bueno, es que es un edificio singular, como pueden ser singulares muchos de esta calle. Y precisamente por esa falta de orgullo, de intentar sobresalir del resto de los edificios, es por lo que me ha gustado. Mira, hace poco leí en la prensa y luego entré que Traveler, una revista de viajes que además potencia mucho la arquitectura, pues había elegido la calle Ancha como una de las 10 calles mejores para pasear de toda España. Fíjate, y eso lo tenemos en León. Lo tenemos en León y yo yo lo notaba, yo lo sabía, es una calle estupenda para pasear. Me preguntaba por qué esta calle precisamente es tan amable y tan buena para pasear, porque es desde luego una zona estupenda para pasear. Para nosotros es casi la arteria principal, es como el lugar por el que prácticamente se pasa siempre, ¿no? Es un punto de referencia para los que somos de León y para los que vienen de fuera. Bueno, es para nosotros ahora, pero es que esta era la calle, el Cardus de los romanos. Cuando los romanos hicieron el campamento, esta era la calle principal. De hecho, se conecta la puerta Obispo que estaba allí con la puerta principal. Mira, este bar de ahí se llama calle Principalis, porque esta era la calle principal de los romanos. Vía Principalis, ¿es verdad? Vía Principalis, sí, Vía Principalis. Y así ha seguido siendo a lo largo de toda la historia. Tanto es así que a finales de siglo se decidió ampliarla. En la época en la cual se estaba redactando el plan de ensanche, en el cual se estaba ejecutando la Gran Vía en Madrid, un poquito antes se había hecho el edificio de Botines, había hecho Gaudí el edificio de Botines. O sea, es una época realmente estupenda. Y esta es la zona más cálida y más importante de la historia de León. Recordamos, contextualizamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se ensancha la calle, de ahí el nombre calle Ancha, se reestructura, se empieza a planificar la expansión de la ciudad, lo que es el ensanche que bien dices. Hablamos la semana pasada con Eva, recordamos que se marcaba en torno a San Marcos, al final consigue llevarse el gato al agua Ordoño, la avenida de las Negrillas, que era como se denominaba. Pero claro, todo esto empieza a remodelarse, se empiezan a construir y es donde aparece entonces este edificio. Aparece este edificio y este fue de los primeros, porque este es de 1902, se proyectó en el 1902 y se terminó de ejecutar en el 1904. Es una época en la cual casi todos los edificios de aquí son un poco posteriores. Hay que tener un poco, y perdona que te corte aquí, mucho cuidado, supongo, los que os dedicáis al diseño y a la arquitectura, teniendo en cuenta la cercanía con la catedral. Claro, no se puede hacer cualquier cosa. Claro, es que precisamente una de las cosas buenas que tiene esta calle, tiene varias cosas muy buenas. Una que es peatonal, eso es fundamental, porque lo estamos viendo ahora con Ordoño, y luego además que empieza con un monumento, con un edificio que es la catedral, que es apabullante, y termina
con una plaza en la cual hay otros edificios igualmente apabullantes, como puede ser la Diputación, como es Botines, como es, todo el entorno es estupendo. Si entre los dos tramos, esos dos puntos, aquí hubieran empezado a salir edificios singulares que rompieran, que tal, hubiera sido... una miscelánea muy rara. Muy rara y además que no te hubiera dado comodidad. Si aquí el arquitecto que hubiera intentado hacer esto, hubiera intentado lucirse, dice, voy a hacer una cosa que se note de entrada, o sea, voy a dejar aquí mi impronta, pues hubiera sido una faena. ¿Tú te imaginas aquí un edificio, por ejemplo, pues que rompiera eso sería mataba la calle la mataba. Hombre, perdería un poquitín ese encanto, ¿no? Esa comunicación, ¿no? Entre estos dos puntos para poder disfrutar del paseo. Y es que eso es muy importante la ciudad, porque los edificios están muy bien, que sean bonitos, que sean buenos, que respondan a la época y estoy de acuerdo. Pero luego el edificio cuenta, porque es que la arquitectura es un arte en el cual no solo interviene el arquitecto, interviene luego el usuario, e interviene luego el viandante. Y claro, hay que tener un respeto no solo por la estética, no solo por el arte, sino también pensar que ahí van a vivir personas y que ahí van a pasear personas. Y tener en cuenta esas personas y tal es importante. En este caso pasa una cosa curiosa, claro, que es, digamos, fácil de entender. Y es que la mayoría de estos edificios están hechos o por Torbado, Juan Crisóstomo Torbado, que es el que hizo este edificio, que es el que ha hecho este de la esquina, por ejemplo. El Nomos. El del Nomo. Ha hecho muchos. Y entre él y Cárdenas prácticamente han hecho la mayor parte de la calle. Y claro, entonces es lógico que ellos mantuvieran una coherencia personal y a la vez que se traduce en una coherencia en los resultados. Cuando se hizo la calle, hay un dato muy curioso también que he visto, cuando, ¿sabes? La capilla... Sí, la capilla de la Victoria, la que tenemos aquí. Del Cristo de la Victoria. Bueno, pues esa sobresalía mucho de la alineación. Y al trazar la calle tuvieron que cortarla. Y tuvieron que cargarse la mitad, más de la mitad, porque ahora te das cuenta que sigue existiendo la capilla. Es muy pequeñita. Es una capilla que no tiene profundidad. No tiene profundidad porque antes sí la tenía, pero hubo que cortarla. Y entonces fíjate cómo era la mentalidad de entonces, que no recuerdo ahora el nombre del arquitecto. ¿Quién fue el arquitecto? Fue el anterior que estuvo aquí en la catedral, antes de estos. Bueno, pues en lugar de coger y hacer una cosa nueva, una cosa diferente, cogió y copió talmente, porque además es una copia clavada de la Puerta del Perdón de San Isidoro. Si lo ves, es exactamente igual. Anda, pues bien, no me había fijado yo en eso. Fíjate. Y eso indica la mentalidad también que había en esa época. Para poder evolucionar y para poder para conseguir el León del 2021, buenos arquitectos y buenas cabezas pensantes hicieron posible pues lo que ahora mismo estamos aquí disfrutando. Centrándonos ya en el edificio, en el número 6, calle Ancha, que es el que hemos elegido, ¿qué estilo es el que tiene? Y ahora nos vas detallando un poquitín el porqué y los detalles. El estilo es, al igual que en la mayor parte de todos estos edificios y acorde con la época, es un eclecticismo. Eclecticismo supone que vas cogiendo lo mejor... Un poco de todo, ¿no? De todo. Y este edificio también lo he escogido un poco porque tiene el eclecticismo normal... saca fuentes, rebusca en los temas clásicos de la arquitectura. Pero además de eso, de los temas clásicos que también ha vivido del modernismo. El modernismo no en el sentido, el modernismo es que a veces se entiende mal. El modernismo no es el movimiento moderno. El movimiento moderno es el racionalismo, que es el de las líneas rectas, de Le Corbusier, que fue a partir de los años 30 y tal, que cambió. Eso es el movimiento moderno. Pero el modernismo como tal es una corriente que se extendió por toda Europa a finales de siglo y que sin embargo las obras se fueron haciendo, casi todas las obras están hechas pues en la primera década del siglo XX. Y es por ejemplo... El de las plantas, el de la vegetación. El de los detalles. Es el de la secesión vienesa, es el de Mackintosh, es el de Jules de Stijl, es el Art Nouveau en Francia, de las estaciones de las paradas de metro, de Héctor Guimard. El ayuntamiento que recuerdo yo, por ejemplo, uno muy modernista, el de Valladolid, por ejemplo, no sé, exagerado además, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, esas líneas de látigo son muy propias del modernismo.
Y aquí Juan Crisóstomo Torbado utiliza no solo todos los elementos del clasicismo, ¿no?, del eclecticismo en general, sino que incluye también temas modernistas, y además con una gran cabeza, porque elige como elementos modernistas para incluir por ejemplo, los dragones, la cerámica, esa cerámica que la hizo Daniel Zuloaga. La fábrica de Daniel Zuloaga es una fábrica en Madrid que fabricó muchos. Empezó en Madrid y luego se fue trasladando. Vamos a pasar un poquitín para acá para que no perdamos el... No, aquí mismo. Aquí. Muy bien. Y hizo muchas obras en León en esa época. Hizo, por ejemplo, el portal que está aquí a la vuelta, en Sierra Pambley. Sí. Hizo una decoración muy interesante, muy interesante, más que interesante, que tiene una anécdota interesante también. Claro. Es en la calle, en esta calle que entra para acá, en la calle La Paloma, sí, en el número 3, pues había una pescadería, y esa pescadería tenía un gran mural cerámico de la Escuela de Zuloaga. Ah, qué bueno. El arquitecto fue un arquitecto de Asturias, que hizo la decoración después, con el tiempo, pues cogió y como no, según dice que no le gustaba o no sé qué pasó, cogió toda la cerámica, se la llevó a Asturias, y hace poco ha salido, era cerámica de Zuloaga, que la quería vender, hizo una subasta, hizo una subasta y la intentaba vender, no sé si era 75.000 euros o algo así tal, y no consiguió venderlo, pero bueno, es curioso. Es curioso, sí. ¿Te parece, Jesús, que pasemos adentro al portal? Muy bien. Venga, vamos a verlo desde dentro, vamos a ver un poco más de la imagen que traslada este edificio en la calle. No hemos dicho nombre, no tiene ningún nombre concreto, ¿no? Bueno, esta, verás, sí, esta se podría llamar la calle de los Botas. El edificio de los Botas, porque esto fue sabía yo eso. Promocionado, sí, por una familia que tenían dinero, pero de mucho dinero. Y además convenía luego hacer un poco un análisis, o sea, luego te comento alguna cosa de la... Desde dentro, ¿eh? Sí. O sea, vamos a denominar este es el edificio de los Botas. De los Botas. Aquí luego estuvo, en principio, esto era una tienda de tejidos, sí, que era de la empresa Botas y Mardomingo, que fueron dos personas que promocionaron esto, de las familias ricas de aquí. Luego ha ido evolucionando y ha seguido siendo siempre tienda casi de tejidos, porque luego vino aquí Lesmes García, el hijo de Lesmes García y el nieto de Lesmes García, que fue el último que estuvo aquí antes de venir esta otra empresa. El edificio de los Botas, lo vamos a ver desde dentro, venga. Desde ya dentro vemos, bueno, pues me encantan estas escaleras, esta forma que tiene, lo vamos a ver ahora en imagen. Bueno, pues se nota que ha tenido su remodelación, como es lógico. Ha tenido muchas remodelaciones, muchas. De hecho, esta casa se quemó en 1980 y tantos, en 90, se quemó entero. Bueno, lo que pasa es que esto, verás, es muy importante saber también por qué las casas son como son. Cuando se hizo esta casa, había una ordenanza que obligaba a que todas las casas tuvieran la fachada simétrica. Es una cosa curiosa. ¿Cómo que tuviera la fachada simétrica? No entiendo. Tú no podías poner los huecos salteados como querías. Tenías que ponerlos simétricos, según eje de simetría. O sea, dos ventanas para la derecha, dos ventanas para la izquierda. Y además, te darás cuenta que casi todas las casas aquí son simétricas. Las de esquina, claro, ya varían un poco, pero todas las demás son simétricas. Era una ordenanza que había aquí en León. Una ordenanza que había en León, sí. Y luego también respondían casi todas al mismo patrón. Y es un patrón en el cual las fachadas era lo importante. En esa época, sobre todo en esta calle, lo importante y lo que llamaba la atención eran las fachadas, porque fueron ejecutadas por la burguesía incipiente entonces, porque claro, no se podía comprar la burguesía esta con la burguesía de Madrid o de Barcelona. Y entonces trataban así todo de mostrar esplendor, de mostrar riqueza, y por eso ponían tantos detalles y tanta parafernalia. Bueno, pero todos respondían a unos elementos de fachada, de soporte, o sea, el muro de fachada y el muro posterior eran de fábrica de ladrillo, y el medio, en el centro, se ponían en unos casos también muros de carga, y en los casos más adelantados, como es este, y como son otros también importantes, se ponían unos pilares de fundición
muy, muy bonitos. Bueno, son como los que tiene, por ejemplo, el edificio de Gaudí. El Gaudí, ¿has visto que tiene unos pilares? Sí, es verdad. Los pilares que son grandes vigas metálicas. Sí, pero en vez de ser laminados, son de fundición. Esto le pasa también, por ejemplo, justamente enfrente, el edificio de Dazón, se ven desde fuera también unos pilares. Y entonces, digamos que los más avanzados en esa época ponían esos pilares. Y esto tiene sus pilares. Lo que pasa es que ahora, con las remodelaciones, se han ido cambiando. Vamos ahora, si te parece, Jesús, volvemos a salir, pero porque ya nos vamos a centrar en la calle y los locales. Y en Torbado. Y me dices algo de los locales. Torbado es un personaje muy especial. Vamos a la calle de nuevo. Ya desde fuera vemos el bullicio de la calle, seguimos en la calle ancha, estamos hablando de la casa de los Botas, número 6 en la calle ancha. El arquitecto Torbado, un arquitecto fundamental para conocer o comprender la arquitectura del siglo XX en la ciudad de León. Sí, de principios, porque es de los primeros en llegar a León, de los primeros de esa generación. Vivió una época de eclecticismo, como ya te digo, y él vino aquí a reparar como conservador de la catedral y luego, tuvo una anécdota muy interesante que consiste, verás, tú sabes que antes estaba ahí lo que se llama la Puerto Obispo. Puerto Obispo, que ya no queda nada, que se derribó hace muchos años. Entonces, en aquella época había una teoría arquitectónica en la cual pensaban que las catedrales y los edificios singulares y monumentos deberían de aislarse, o sea, quitar todas las viviendas que había alrededor para que fueran más majestuosos. Y entonces, dentro de esa política, pues se pensó en quitar la puerta. Hubo mucha polémica porque había algunos, entre los cuales estaba Juan Crisóstomo Torbado, que se opusieron. Torbado era mi amigo de Gómez Moreno, el célebre historiador, y también estaban en contra y tal. Y sin embargo, al final lo consiguieron derribar. Lo derribaron porque, entre otros, un personaje de la época, que era Fernando Merino, uno que debe tener relación con la farmacia, que era uno de los capitostes aquí de esa época, pues dicen las malas lenguas que dijo que él quería salir con el coche y que la puerta le quedaba pequeña. Otras lenguas, todavía peores, dicen que además de eso, lo que le pasaba es que él tenía muchos solares en el ejido y que quería darle salida y comunicar aquello. Y este hombre, Fernando Merino, que fue ministro, que fue gobernador civil de Madrid, tuvo mucha potencia y fue de los que hicieron esto. Juan Cristóstomo Torbado se opuso. Y entonces él, que tenía que haber llevado la dirección de esa obra, pues se la quitaron y quedó un poco marginado. Juan Crisóstomo Torbado quedó marginal en esa parte, porque continuó haciendo un montón de cosas. Claro, es que esto es de 1910, creo, cuando se derribó eso. Y claro, luego él, por aquí en los años 20, 30, 40, porque él murió en el 47, un año antes de nacer yo. En el primero 47. Y me hablabas también de la importancia que tenían los locales comerciales en las plantas bajas, sobre todo vinculados al obispado, ¿no? Bueno, es que a mediados del siglo, en el 35, me parece que fue, no del siglo XX, sino del siglo XIX, se efectuó la desamortización de Mendizábal. Bueno, la desamortización lo que hizo fue que todo lo que estaba entre murallas, que la mayor parte era de los curas, era de la iglesia, pues con la desamortización salieron a subasta y se hizo dueño de ellos, lo compraron los que tenían posibles, claro. La gente normal no podía comprar aquí unos solares. Y entonces estos solares casi todos fueron a parar a las familias más importantes. Familias importantes en esa época, que además es la época que empieza, o sea, que está culminándose la revolución industrial, que ha llegado el ferrocarril a León, que la industria en León tira la industria farmacéutica, que tiraba las minas,
No tiraba tanto como en otras ciudades de España, pero bueno, tiraba, ¿eh? Y entonces la alta burguesía, que fue la que compró esto, pues viendo que era la calle principal, pues empezó a hacer edificios singulares. Casi todos, además lo hablé, mira, con Óscar García Luna, que hablasteis, hoy lo estaba hablando por la mañana, casi todos los locales fueron a parar a tiendas de tejidos, porque en aquella época posiblemente fuera por la influencia de Cataluña, que Cataluña influyó mucho aquí. Bueno, influyó, claro, Botines, por ejemplo, pues también era por una tienda de ropa, y casi todos fueron de tejidos, de ropa, de fabricar ropa. Curioso, qué bien. Y bueno, llama mucho la atención, ¿no? Por contextualizarlo un poco. Claro, y luego es que se ha ido sucediendo y casi todas son de ropa. Ahora ya ha ido cambiando la cosa, pero bueno, pero también al final también aquí era de ropa. Bueno, pues este es el edificio que hoy os hemos querido presentar, pero no solo como un edificio en sí, sino como un desarrollo urbanístico en base a una imagen, pero que, como he dicho antes y repito, contextualiza lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta vía principalis, en esta calle ancha, en este punto de paseo, una de las 10 mejores calles para pasear del mundo. Del mundo, bueno, de España por lo menos. Vamos a decir del mundo, hombre, porque al final estamos en eso. Es verdad. Bueno, Jesús, ¿alguna cosina más que se nos quede del tintero de este tema? Está más o menos, ¿no? Que no es importante solo el edificio singular, el edificio que destaca, que muchas veces es más importante para el viandante, incluso para el que vive dentro, el conjunto. Conjunto, eso es. Y subordinarse al conjunto y mantener la dignidad dentro del conjunto y la variedad, porque aquí si lo ves, aunque son todos iguales, bueno, todos iguales, quiero decir, aunque son edificios que pueden ser muy parecidos, cada uno, tú lo ves y cada uno tiene unos detalles particulares. Incluso dentro del mismo edificio, pues unos huecos son de una manera, otros huecos son de otra. Pero me quedo sobre todo con esa idea de simetría, punto medio, derecha, izquierda, todo igual. Y eso porque estaba por ordenanza municipal. Sí, sí. Qué curioso. Jesús, muchas gracias, de verdad, muy interesante como siempre estas secciones que os ofrecemos y nos seguiremos viendo. Gracias por presentarnos el edificio. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con, ya sabéis, nueva temporada de Edificios con Historia. Gracias al Colegio de Arquitectos y gracias a Ergadi. Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como a particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com.